La serie Evidencias del Cristiano. Por favor, vaya a su Biblia, si trae una, al libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 8, por favor. Isaías en el capítulo 8, versículos 19 y 20, por favor. Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20. ¿Ya lo tiene? Por favor, léalo conmigo en voz alta. Dice el verso 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Qué dice el 20? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu Santo Espíritu que está aquí con nosotros, que es el verdadero pastor, el verdadero maestro, que es el verdadero ministro, Señor. Oramos esta noche para que esta palabra que vamos a recibir hoy, tu pueblo, tu iglesia, por favor, Señor, nos des todo el entendimiento que necesitamos, todo el discernimiento que necesitamos, porque estamos viendo las evidencias del cristiano. Y nosotros a través de esta serie nos estás instruyendo, pero más que nada nos estás dejando bien en claro quién es cristiano, quién no es cristiano. Y es muy necesario, sobre todo en estos tiempos en los que se acerca el fin, que por favor, Padre, nos ayudes para que quede bien entendido si somos realmente tu pueblo o no lo somos. Gracias por Cristo Jesús y tu Espíritu Santo. Amén y amén. Esta es la enseñanza número 7 de Evidencias del Cristiano, la enseñanza número 7, y el tema de esta noche se llama Primero es el precepto. Primero es el precepto. Primero es el precepto. Por ejemplo, muchas jóvenes o muchos jóvenes que vienen a un centro cristiano se casan con hombres o mujeres no cristianas, no cristianos. ¿Por qué? Porque el precepto de Dios no lo ponen en primer lugar. ¿Me expliqué? He visto por televisión, hasta me da vergüenza. Un día pasaron un programa que se llamó Así se casan los cristianos. Y entrevistan a una secretaria de un pastor en Canadá, no sé qué ciudad de Canadá, y le dice el reportero creo que era National Geographic, le dice, oiga, ¿y usted cómo busca a su novio? Dice, como la Biblia, no, porque es bien aburrido. La secretaria del pastor, de una iglesia cristiana evangélica en Canadá, no sé en qué ciudad. Dice, porque es bien aburrido. Yo mejor ando probando y con el que más me guste, con ese me voy a casar. Y hoy tengo una entrevista con uno para ver si me cae bien. Y el reportero lo siguió y se entrevistó con un negrito. Ella era de piel blanca y el otro de piel negra. Eso es lo de menos. Pero cada quien con sus rollos, cada quien con sus ideas. Cuídese, porque si usted hace eso, puede haber la evidencia de que usted no sea cristiano. El cristiano pone en primer lugar la palabra de Dios. ¿Me expliqué? Por eso se llama, primero es el precepto. Escucha esta verdad. Un hijo de Dios o una hija de Dios adquiere los conocimientos de su fe en la palabra de Dios y cede en su parecer a ella para dirigir sus sentimientos, sus pensamientos y su conducta. Repito una vez más. Un hijo de Dios o una hija de Dios adquiere los conocimientos de su fe en la palabra de Dios y cede en su parecer a ella para dirigir sus sentimientos, sus pensamientos y su conducta. Si nosotros nos decimos cristianos, si nosotros nos decimos cristianas y nosotros estamos violentando la palabra de Dios en el sentido de yo vivo, yo me conduzco, yo tengo un carácter conforme al mundo, entonces es necesario que verifiquemos nuestra fe, porque quiere decir que no somos cristianos, no somos cristianas. Por ejemplo, hay gente que se dice cristiana y dice, réntenme su casa, hombre, yo soy cristiano, yo soy buen pagador. Y resulta que llega el mes y no paga la renta. ¿Me expliqué? Y llega el otro mes y no vuelve a pagar la renta. Entonces, ¿qué dice el casero? Bueno, entonces los cristianos son igual que todos los demás. Les voy a poner un ejemplo real. En Ocotlán hay muchos negocios donde venden comida rápida.
Y a veces cuando por la premura del tiempo no le quiero cargar la mano a mi esposa, yo voy ahí y como algo de comida rápida. Entonces el dueño del local, después de ir varias veces, me dijo un día, oiga, ¿usted qué es? Le dije, ¿qué soy? ¿En qué sentido? Así como de religión, dices que usted lo veo como religioso, me dijo. No, le dije, yo no soy religioso, soy cristiano. Ah, ¿es usted cristiano? Sí, es que aquí vienen varios que dicen cristianos y dicen unas palabrotas bien feas. Y luego son bien agresivos. Y usted viene y me dice, por favor, me hace tal cosa. Y cuando termina de comer me dice, ¿cuánto le debo? Y usted me paga y me dice, Dios lo bendiga. Y todos los demás, no. Sí, le dije, es que hay muchos que se dicen cristianos, pero no son. ¿Me expliqué? A una cristiana, a un cristiano lo dirigen sus emociones, lo dirige sus pensamientos, lo dirige su conducta a la palabra de Dios. Le voy a dar testimonios bíblicos y me acompaña al segundo libro de Reyes, por favor. Segundo libro de Reyes en el capítulo 22. Segundo libro de Reyes en el capítulo 22, versículos 1 al 13. Cuando lo haya encontrado me avisa, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículos 1 al 13. Aquí con este testimonio bíblico nos va a clarificar más el Señor lo que es un cristiano, lo que es una cristiana. ¿Ya lo encontró? Dice el verso 1, cuando Josías comenzó a reinar, ¿era de qué? De 8 años. ¿Cuántos años tienes? Fíjate, ya estás más viejo tú. Estoy hablándole a un niño, a los que me están escuchando por internet, estoy hablando a un niño que ya está más viejo, tiene 9 años. Josías cuando empezó a reinar tenía 8 años. Ahí te voy. Y reinó en Jerusalén, o sea, gobernó 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat. Versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo, es decir, se condujo. Tenía un carácter así, dice, en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. 3, a los 18 años, o sea, 10 años después del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba. ¿A dónde lo envió? A la casa de Jehová, es decir, a la congregación, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de la congregación de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Imagínense cómo estaba la congregación, toda hecha pedazos. 6, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. 7, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden como... Este es un cristiano, esta es una cristiana, procedían, se conducían con honradez. Versículo 8, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, es decir, la Biblia, obviamente con los libros que existían en ese entonces. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Verso 9, viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. 10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Verso 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo este rey? Rasgó sus vestidos. 12. Luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Adbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, ¿qué dice en el 13? ¿Lo puede leer en voz alta conmigo? Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Un cristiano como este rey, una cristiana como este rey, entiende y acepta que lo que dice Dios es verdad. Y que lo que dice Dios no lo va a cambiar. ¿Me dio a entender? Eso de que rasgó su ropa no era nada más porque háganme otra túnica, ¿no? Háganme otro traje. No, era sinónimo de arrepentimiento. Era sinónimo de dolor, porque ahí decía
En otros libros está escrito lo que decía ahí el Señor. Es más, parte está en este mismo capítulo. ¿Qué decía el Señor? Por cuanto sus padres no me adoraron a mí, por cuanto sus padres se olvidaron de mí, toda su descendencia será destruida. Entonces este rey se quedó de a 6. Fíjense lo terrible de papás cristianos que no enseñan la Biblia a sus hijos. ¿Me expliqué? Porque los papás de Josías nunca le enseñaron la Biblia a los hijos. Este rey fue algo así soberano como fue con Pablo, que tenía un temor reverente a Dios, y cuando se encontró una Biblia, entiendas el Pentateuco, algunos dicen que era el de Deuteronomio, no se sabe exactamente qué libro hallaron, quiere decir que el papá, los abuelos, los tatarabuelos, ahí dejaron a la congregación, como estaba este lugar cuando llegamos aquí, todo lleno de suciedad, telarañas. Muchos de ustedes no saben cómo estaba este lugar cuando lo rentamos, estaba para llorar. Así estaba la casa del Señor. Pero un hijo de Dios, una hija de Dios, cuando escucha la palabra de Dios, cuando sabe lo que dice la Biblia, ¿qué hace ese hijo o hija de Dios? Camina conforme a lo que dice. Por eso ahí en el versículo 13, este rey dijo, id y preguntad, es decir, interroga para que nos diga, interroga a Dios para que nos diga sobre este asunto. Escuche, el hijo o la hija de Dios investiga en la Biblia. ¿Qué ha de hacer? ¿Cómo ha de proceder? Para que su decisión esté apegada a la voluntad de Dios. Repito, un hijo de Dios investiga en la Biblia. ¿Qué ha de hacer? ¿Cómo ha de proceder? Para que su decisión esté apegada a la voluntad de Dios. Hay gente que va a los congresos, por ejemplo, de aquí de La Piedad, va a León, Guanajuato, va a Guadalajara, Jalisco, va a Monterrey, Nuevo León, va al Distrito Federal. Pero ¿saben a qué van la mayoría de esos que salen de aquí de La Piedad? Sin señalar así a toda La Piedad. ¿A qué cree que van? ¿A qué cree que van? ¿A qué cree que van? El Congreso es un pretexto. Termina el Congreso y se van a los antros. Otros a los prostíbulos. Otros a los bares. Porque dicen, no, pues es que venimos al DF, ni modo de no conocer los antros, ni modo de ir a los prostíbulos. ¿Me va siguiendo? Pregunto, ¿esos son cristianos? Por favor. Y el colmo, otros se llevan las hermanitas para hacer cosas allá que en La Piedad no pueden hacer. ¿Me expliqué? Nosotros hemos tenido infinidad de congresos en Guadalajara. ¿Sabe por qué por años ya no se daba hospedaje? Porque nosotros por años ya no dimos hospedaje. Porque nos dimos cuenta del mugrero que hacía la gente que iba de Michoacán, del DF, de California, de Chiapas, que viajaban a Guadalajara. ¿Sabe qué iban a hacer? Cosas que Dios prohíbe. El colmo fue cuando una hermana encuentra a dos hombres teniendo relaciones dentro de su casa. Va con el pastor y dice, oye pastor, esto es una aberración. ¿Qué? Es una aberración, míralos allí en el mismo acto, a dos hombres. ¿Me expliqué, iglesia? Es una barbarie la iglesia cristiana de hoy. La razón, no son cristianos. Por eso es este tema. No están siguiendo la voluntad de Dios. Por eso tú que me escuchas en el internet, donde me escuches, si tú te dices cristiano, si te dices cristianas, tú tienes que adquirir los conocimientos de tu fe en la Biblia. Y después ceder a ellas y dirigir tus sentimientos, tus pensamientos, tu conducta por la Biblia. Si no, no eres cristiano. Veamos otro testimonio aquí en 2 de Samuel capítulo 5, por favor. Segundo libro de Samuel capítulo 5, versículos 17 al 25. Cuando lo haya encontrado me avisa, por favor. Segundo libro de Samuel capítulo 5, versos 17 al 25. ¿Ya lo encontró? Dice el 17, en 2 de Samuel 5, dice, oyendo los filisteos que David había sido, ¿qué? Ungido, o sea, que tomó el poder, pues, por rey sobre Israel. Así como los gobernantes de este país o de otro país que les hacen fiesta ahí, pero en este caso así era, por mandato divino. Dice, subieron todos los filisteos, ¿para qué? Para echar pleito con David, para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. 13, vinieron los filisteos, se extendieron por el valle de Refaín. Entonces, ¿qué dice el 19? Consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ¿qué le dijo? Ve,
porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Verso 20. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. 21. Y dejarán allí que sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. ¿Qué dice el 23? Consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Pregunto, ¿qué David no tenía la PGR, el ejército, la marina a su lado? ¿Y por qué no confió en ellos? Un hijo de Dios que llega al poder, si hubiera un presidente de la República cristiano que nunca lo va a ver, porque no le conviene a los partidos. Imagínense que su servidor fuera presidente de este país. Metió al bote a todos los diputados, senadores, los que dirigen los partidos políticos, los del sindicato, a todos los metió a la cárcel. Es lo primero que yo iba a hacer. ¿Usted cree que me iban a dejar llegar? No, hombre, me matan antes de que yo llegue ahí. O jamás me postulo a un partido político. Pero bueno, David llegó al poder. ¿Y qué hizo David? Nos están rodeando los filisteos, la marina para allá, el ejército aquí, la PGR aquí, la PFB para... No. Fue con Dios. Le dijo, Señor, ¿qué? ¿Me vinieron a buscar pleito? ¿Le entro o qué? ¿Y qué dijo Dios? No, déjamelos a mí, yo los voy a desbaratar. ¿Qué hace un hijo de Dios, una hija de Dios en un problema? Tiene necesidad económica, dice, ¿empeño el perico o qué empeño, Señor, para salir de este problema? O la guitarra, dice Ramón, ¿no? O el carro, dijera Ernesto. No, si tú eres hija de Dios, si eres hijo de Dios, descansa en las promesas de Dios. Descansa en la palabra de Dios. Ve con tu padre y dile, Señor, reconozco que yo me metí en este problema. Me dejé llevar de ese comercial que dice, el que nada debe, nada tiene. Y ahora estoy bien embarcado, Señor. Perdóname por haber tomado una mala decisión. ¿Me ayudas? Le aseguro que Dios le va a dar una salida para que usted no se siga metiendo en más problemas. ¿Me di a entender? Por eso el hombre y la mujer cristiano, ¿a dónde tiene que consultar antes de tomar decisiones? ¿A dónde? A la Biblia, hermanos. Ese grave error de muchos pastores falsos que dicen, ¿tiene usted un problema? Dice, órale. ¿Cuál órale? ¿Y la Biblia qué? Cualquier problema, ore, hermano, ore, a ver si es de Dios. ¿Cuál de Dios? Por favor. Y llega el joven y le dice, pastor, fíjese que en mi trabajo hay una joven que parece cristiana, ¿me caso o no? Dice el pastor, ponte a orar, hijo, a ver si es la voluntad de Dios. ¿Cuál orar? Vea qué dice la Biblia, de perdida el Proverbios 31, ya de perdis. Ahí dice, si esa mujer no lava, plancha, no respeta a sus padres, no le da de comer al hambriento, no se preocupa por ti, no te cases, no te sirve de nada. ¿Cuánta mujer fodonga hay ahorita? Espero que aquí no haya, ¿verdad? Pero ¿cuánta mujer fodonga hay? Llego a las casas y es una vergüenza. A las casas cristianas, aquí un pedazo de tomate, hay uno de cebolla, la mesa, el mosquero, porque ahí se quedó la mayonesa, la mermelada de hace 15 días. Voy afuera y veo el montón de, no sé cómo le digan aquí, yo le llamo trastes. Yo he llegado a casas de pastores que me da vergüenza, que me hospedan, y veo el montón de trastes que pega con la azotea, y yo digo, Dios mío. ¿Sabe qué he hecho yo para avergonzar a la mujer del pastor? Yo los lavo. Le digo, hermano, ¿dónde está el jabón y la cosa esa para lavar esto? Ay, pastor, pero usted se va a ensuciar sus lindas manos. Olvídese de mis lindas manos, esto se ve horrendo. Imagínese que viene una oveja, usted que quiere un consejo, mire cómo está su casa llena de moscas. Me pongo, cuando llega la señora del pastor, del hombre que me hospedó, oye, ¿lavaste los trastes? No, fue el pastor. Fue el pastor. ¿Sabe para qué lo hago? Para avergonzarlos. Es que no puede ser. Por eso un joven que se quiere casar con una mujer, cuando menos que lea el Proverbios 31, de perdis.
¿verdad? Y entonces va a decir, no hombre, contestona, floja. ¿Qué se va a preocupar por mí? No, con esa no me caso. Estoy poniendo ejemplos, amados, de cómo uno que es cristiano, una que es cristiana, primero es el precepto, después lo que diga su corazón, después lo que digan sus pensamientos, después lo que digan sus sentimientos, primero es el precepto de Dios. Solo le pongo un ejemplo así rápido, escuche, Josafat era rey de Judá. Contra él se vino también un montón de ejércitos enemigos, y cuando supo que venían contra él un montón, eso está si lo quiere notar nada más, está en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, todo el capítulo. Entonces, cuando se le viene el montón de gente y le dicen, Josafat, contra ti los filisteos, contra ti los moabitas, contra ti estos y aquellos, fíjese bien, Josafat, si lo quiere escribir, en este momento tenía 1.160.000 soldados. Tenía 1.160.000 soldados. ¿Dónde dice eso? Anótelo, Segunda de Crónicas, capítulo 17, versos 14 al 18. Segunda de Crónicas, capítulo 17, versos 14 al 18. Fíjense bien, Josafat no echó manos de ese ejército. Josafat dice en Segunda de Crónicas 23 que se humilló delante del Señor para saber qué hacer. ¿Me expliqué? Este Josafat, en vez de echar mano de su 1.120.000 soldados, fue con Dios, se humilló y le dijo, Padre, ¿qué he de hacer? Y después narra ahí en Segunda de Crónicas 20 que se levantó un profeta llamado Jaziel. Y él le dijo, no hay para qué pelear, quedaos quietos, ved la victoria que Dios les va a dar. Y es de las pocas veces en que el ejército de Israel se quedó nada más peinándose, porque nada más vio cómo cayeron los enemigos. ¿Me explico? Si nosotros seguimos los preceptos del Señor, usted va a ver cuántos enemigos lo va a poner a sus pies. Le pongo un testimonio de la iglesia, una señora que por años se casó con un hombre, malo el hombre, y el hombre la amenazaba y la amenazaba y la amenazaba. Y ella quería el divorcio y no se lo quería dar. En una de esas de manera soberana lo encuentran y le manda un abogado. Entonces el abogado le dice, no, dile a tu clienta que yo no me divorcio. Entonces el abogado le dice, deje investigar a este hombre. Y se metió al internet y le encontró que en el DF había matado a una persona. Le encontró que en Monterrey hizo 5 fraudes grandes. Entonces ya le dicen, o firmas, o meto esto a la PGR y te vas a ir a la cárcel. De todas maneras me vas a firmar en el penal de máxima seguridad. ¿Qué quieres? Me dice la hermana, pastor, tengo a ese hombre a mis pies. ¿Lo entendió? Sí, porque ¿quién es tu papi? Le dije. Es verdad, es el Todopoderoso. Nuestro papi lo único que quiere es que pongamos en primer lugar sus mandamientos. Es que pongamos en primer lugar sus preceptos. Y Él se va a encargar de todo. Pero ¿de quién es esta característica? Solamente de un nacido de nuevo. Escuche esto. La cristiana, el cristiano no confía en sus posibilidades. La cristiana, el cristiano no confía en sus posibilidades. 2 puntos: económicas, académicas, laborales, familiares, de amistades. Repito, el cristiano o la cristiana no confía en sus posibilidades. 2 puntos: económicas, académicas, laborales, familiares, de amistades o de cualquier otro tipo. El cristiano o la cristiana lo primero que hace es consultar a Dios. El cristiano o la cristiana lo primero que hace es consultar a Dios. Hay gente que va a meter a su hijo a la universidad y lo primero que anda buscando es, oye, ¿no tendré una palanca por ahí? ¿No habrá alguien que me ayude? Tiene necesidad económica y, quiero con el tío Gerardo, ese tiene harta lana. Quiere le sacar una lana al tío. El cristiano o la cristiana no confía en nada de eso. Nada. Lo primero que hace es consultar a Dios. Es decir, el creyente se presenta delante de Dios en sumisa y humilde actitud y le dice, Salmo 25, versos 4 y 5. El cristiano se presenta delante de Dios en sumisa y humilde actitud y le dice, Salmo 25, versículos 4 y 5,
Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Escuche, escuche. El cristiano, la cristiana, lo primero que hace en cualquier situación, le declara a Dios su necesidad. Eso quiere decir muéstrame, del hebreo yadá con Y. Muéstrame, del hebreo yadá con Y. Le declara a Dios, le expone a Dios, y Dios a su vez le declara al cristiano. Y le dice, enséñame, del hebreo lam, un signo más, y después ad. Enséñame, del hebreo lam, un signo más, y después una a y una d, que significa instrúyeme, instrúyeme. Y luego el cristiano le dice, encamíname, del hebreo darak con k al final. Encamíname, del hebreo darak con k, que quiere decir disparar como una flecha o tensar como un arco, como se le facilite más, disparar como una flecha o tensar como un arco. ¿Qué es lo que hace el cristiano? ¿Qué es lo que hace la mujer, el varón creyente? Va con Dios, declara todo delante de Dios y Dios después le va a revelar, Dios después le va a mostrar, obviamente a través de su palabra. Y el mismo Dios como un arco lo va a tensar, como una flecha lo va a disparar. ¿Y esto qué va a hacer? ¿Qué va a producir? Que el creyente, varón o mujer, va a caminar en la voluntad de Dios. Aquí el punto es que muchos y muchas no quieren caminar en la voluntad de Dios. Ese es el problema. No están dispuestas a hacer lo que dice Dios. ¿Me expliqué? Entonces, ahí se lo dejo de tarea, si es su caso. Probablemente usted sí es nacido de nuevo, es nacida de nuevo, pero no quiere usted aceptar la voluntad de Dios. En todos los casos, Dios siempre va a llevar la iniciativa, pero usted y yo necesitamos cooperar con eso que Dios dice. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo de la siguiente manera, para que nos quede bien claro. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo de la siguiente manera, para que nos quede bien claro el concepto de quién es el que se somete a los mandamientos de Dios. Si va conmigo a San Juan capítulo 10. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo de la siguiente manera, para que nos quede bien definido el concepto de que el cristiano y la cristiana, para ella primero está el mandamiento. San Juan capítulo 10, versículo 27, cuando lo haya ubicado me dice, por favor. Dice San Juan capítulo 10, verso 27, ¿lo podrá leer en voz alta conmigo? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Antes de darle la definición, ¿cuántos han estado donde hay ovejas de manera natural? ¿Cuántos han estado? ¿Sí? ¿Alguna vez? ¿Y han visto todo el movimiento? El movimiento. El pastor se levanta muy temprano. Esa predicación la acabo de dar allá en Ocotlán. El trabajo de un pastor. El pastor es el que más temprano se levanta, a las 4 de la mañana. Eso lo acabo de dar allá en Ocotlán. El pastor va al rebaño y él abre la puerta del redil y empieza, mi chula, mi preciosa, esa mi ojona, porque le pone nombre a cada oveja. Y entonces las está despertando, las ovejas están todavía dormidas y las está despertando y se ponen todas. Y ya cuando todas están de pie, le dice, síganme. Y el pastor va adelante y las ovejas van caminando atrás de él. ¿Me expliqué? Esa figura usó Jesús para enseñarnos quién es cristiano, quién es cristiana, que sigue las instrucciones del pastor. Esa palabra mis ovejas, del griego probatón, esa palabra mis ovejas, del griego probatón, así como se oye, quiere decir algo que camina hacia adelante. Algo que camina hacia adelante. Y después dice, oyen, del griego akouo con K. Oyen, del griego akouo con K. Aquí quiere decir escuchar,
recibir y obedecer. Oyen, akouo, escuchar, recibir y obedecer. Y dice, mi voz del griego foné, mi voz del griego foné. Aquí quiere decir revelación. Revelación quiere decir dicho. Dicho quiere decir palabra. Palabra. ¿Hasta ahí vamos bien? Después dice, me siguen, del griego akolouseo, con K, D de dedo entre la U y la L, D de dedo entre la U y la S. Akolouseo, akolouseo, quiere decir estar en el mismo camino con, estar en el mismo camino con. Se lo voy a parafrasear. Cristo Jesús está diciendo aquí, algo que camina hacia adelante, describiendo a la oveja, me escucha, recibe lo que yo le digo y me obedece. ¿Y a qué obedece? A mi dicho, a mi palabra. Y después está conmigo en el mismo camino. Escucha esta verdad. Si usted es cristiano o cristiana, se va a identificar con lo que voy a decir ahorita. La evidencia de que somos cristianos, la evidencia de que somos cristianos es que el Señor nos habla. La evidencia de que somos cristianos es que el Señor nos habla y discernimos su voz para seguirla en obediencia. Repito, la evidencia de que somos cristianos es que el Señor nos habla y discernimos su voz para seguirla en obediencia, de acuerdo como ella nos dice que hagamos. Seguirla en obediencia de acuerdo como ella nos dice que hagamos. Eso quiere decir, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y me siguen. Vea cómo lo dijo el salmista ahí en el Salmo 19, versículos 9, la parte B y versículo 10. Vea cómo lo dijo el salmista, Salmo 19, versículo 9, la parte B y verso 10. Cuando lo encuentre me avisa de favor. ¿Ya lo encontró el Salmo 19? Versículo 9, la parte B y versículo 10. ¿Ya lo ubicó? Dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Qué dice el 10? Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y la que destila del panal. ¿Qué está diciendo ahí David? Que los cristianos, las cristianas, anhelamos más, queremos más los dichos de la boca de Dios que oro, que dinero, que comodidad. Está en primer lugar la palabra de Dios y después todo lo demás. ¿Me di a entender? Es lo que está diciendo ahí David. David era rey. David tenía un palacio. David tenía muchas casas donde él podía descansar. David tenía muchísimo dinero, pero él no quería dinero. Él quería la ley de Jehová. Él quería el mandato de Jehová. La palabra juicios ahí quiere decir decretos o sentencias. La palabra juicios que aparece ahí en 9b de Salmo 19 quiere decir decretos o sentencias. Escuche bien, David está diciendo aquí en el verso 10, la parte A del Salmo 19, está diciendo, yo estimo los mandamientos de mi Dios más que una residencia en Miami o una cadena de tiendas de ropa en Europa, porque todo eso es pasajero. Lo estoy parafraseando a nuestros tiempos, ¿eh? Aquí hablaba de oro, pero es lo mismo. Repito, en el verso 10a del Salmo 19, el rey David estaba diciendo, yo estimo más, yo valoro más los mandamientos de Dios que una residencia en Miami, que una cadena de tiendas de ropa en Europa, que todo lo que el mundo o la economía me pueda dar, porque esto es pasajero. Decía David, pero la gracia y la justicia son para la eternidad en el reino de los cielos. Pero la gracia y la justicia son para la eternidad en el reino de los cielos. Cuando alguien que viene a la iglesia cristiana ya tiene 2 años, 3 años, los nuevos pues es normal, ¿verdad? Tienen mucho apego al mundo todavía. Pero uno que ya tiene 2, 3 años en la iglesia cristiana y su inclinación es más por lo material que por lo espiritual,
Se tiene que revisar, a ver si es cristiano, a ver si es cristiana, porque no, eso no. Cuando su servidor renunció a las empresas que yo dirigía en Guadalajara, al principio yo extrañaba las comodidades de Guadalajara, todas, yo las extrañaba, ropa, zapatos, mi casa, restaurantes, viajes, muchos gustos que yo me daba, con mi familia obviamente. Siempre prefería a mi esposa y a mis hijas, siempre. Yo los extrañaba, pero le digo algo, yo amaba más lo que hacía en Ocotlán que eso. No sé si me doy a entender. Porque la gracia y la justicia me llevan al reino de Dios. Por mucho dinero que yo tenga en esta tierra, pero si yo no tengo la gracia y la justicia de Dios, en cuanto se acabe mi vida biológica en esta tierra, se acabó todo. No hay resurrección al reino milenario, no mucho menos la vida eterna. ¿Me expliqué? Por eso una característica más de un cristiano que es guiado o que pone el precepto en primer lugar en todo su quehacer, en todas sus decisiones, en todo lo que piensa, hace, etcétera, etcétera, es el precepto. Es qué dice la Biblia. A mí hay mujeres perversas que me han hecho esta pregunta. Oiga, ¿y su mujer a fuerza tiene que adulterar o morir para que usted la deje? A ver, ¿por qué me han hecho esa pregunta? Imagínense nomás. ¿Ya se dio cuenta por qué? Porque quieren algo con este. Te están diciendo, a fuerza tiene que adulterar o morirse su mujer para que usted la deje. Yo les quiero decirles, en primer lugar, tú estás horrible. Contigo jamás me casaría si un día me faltara mi esposa. Pero yo les he contestado, yo he orado a Dios que mi mujer se quede y yo me voy primero. Y una vez, si te quieres desanimar, ¿me expliqué? El precepto es primero. ¿Me di a entender? Y les puedo platicar más de eso, pero no tiene caso. Nada más así lo quise poner como un ejemplo. Para su servidor el precepto es primero. Primero son mis hijas y luego los hijos de otros. Porque así dice la Biblia. ¿Se lo muestro? Deje ver si lo ubico ahorita. Si lo ubico, se lo leo. ¿Dónde dice? Lo que dije ahorita. Si no, le seguimos. Está ahí en el Proverbios capítulo 5, verso 15. Me voy rápido porque esto no estaba en el programa. Proverbios 5:15 dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. 16, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Dice el 17, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y bueno, si quieres sígale leyendo lo demás. A lo que quiero llegar es que este proverbio me enseña a mí. Primero es Elida, primero es Adriana y Ami, después los demás. ¿Me di a entender? Pero el precepto está en primer lugar en mí. Y con la gracia de Dios lo vivo. Con la gracia de Dios lo vivo. Aquí hay muchas cosas más que enseñar de este Salmo 19:10. Porque aquí el rey David está diciendo que los preceptos de Dios son más dulces que ¿qué? Que la miel. ¿Y que la miel de dónde? Bueno, si lo dejan las abejas, ¿verdad? Porque si no, eso es lo que da a entender. Dice, dulce es más que miel y que la que destila del panal. Sí, pero si las abejas dan chance. Si no, le ponen una picotiza buena. El rey David, fíjese, está diciendo que los juicios de Dios son más dulces que la miel. En otras palabras, él está diciendo, los placeres de los sentidos son engañosos, se acaban pronto, nunca van a llegar a satisfacer del todo. Pero los mandamientos y promesas de Dios, cuando se llevan a la práctica, es lo que nutre y lo que de verdad tiene valor para ser feliz y lo que nunca nos va a hartar, aún haciéndolo con exceso. Solo lo repito una vez y rápido, porque no tengo más tiempo. Aquí David está diciendo
que los placeres de los sentidos son engañosos, se acaban pronto, nunca llegan a satisfacer del todo, pero los mandamientos y promesas de Dios cuando se llevan a la práctica es lo que nutre y lo que de verdad tiene valor para ser feliz y lo que nunca va a hartar aún haciéndolo en exceso. Tengo una mujer hermosa que me corta el cabello y la última vez que fui con ella le dije, fíjate que un día entré a la casa de una señorita en esta ciudad y entonces veo que tenía como 70 cajas de zapatos y yo le dije, ¿qué vas a poner zapatería? No, dice, son míos. Y ella toda penada me dice, ay, a mí me da pena confesarle algo. A ver, dime qué. Ella sabe que soy pastor, pues. Yo tengo 220 pares de zapatos. ¿Le digo algo? La mayoría ni los he usado. Y yo le dije, ¿me permites decirte algo con respeto? Nada más para ayudarte. ¿Qué me va a decir? Si me das chance te lo digo. Le dije, si no, no. Está bien, dígamelo. En ti hay un vacío. En ti hay un vacío. No tienes llenadera. ¿Sabes qué sucede cuando compras unas zapatillas, unas botas, unas sandalias, etcétera, etcétera? ¿Sabes qué sucede dentro de ti? Es como una alegría, es como un gozo, es una satisfacción. Ya que sales de la zapatería, dices, ¿y para qué compré estas botas? Pero como ya lo pagaste, llegas a tu casa y lo almacenas, lo almacenas. ¿Me expliqué? Hay mucho cristiano y cristiana vacío, vacío. Y se quiere llenar con un montón de cosas. Ay, si yo fuera a Six Flags. Ay, si cuando menos me llevaran al zoológico ese que está aquí en Ciudad del Sol. Ay, si de perdida me lleva. No estoy diciendo que no sea bueno vacacionar. Es bueno, es saludable. No, pero cuando estás con esas ideas, varón, mujer, ¿por qué estás así? Porque estás vacío de la palabra. Llénate de la palabra, vive la palabra, no te va a hartar la palabra, vas a querer más palabra. Los domingos mínimo predico 3 veces, los domingos. Dirijo 2 tiempos de alabanza mínimo los domingos. Y cuando llego a su casa muerto, ¿qué cree que hago? Voy a la palabra. ¡Ja! Mi esposa dice, ya apago la luz, dame 10 minutos, ¿no? 10 nomás. Déjame agasajarme con un bistecito de Aquiles. ¿Me expliqué? No me harta la palabra. Me paro a las 6 de la mañana, llevo a mis muñecas a la escuela. Si no estoy muy cansado, me quedo en mi escritorio de esa hora. Se va mi hija a la prepa, me dice, papi, ¿qué estás haciendo? Aquí echándome unos frijolitos con crema y quesito, bien rico. ¿Me expliqué? A mí no me harta la palabra, pero es un proceso. Si usted es cristiano o cristiana, verifíquelo así. Si hay un vacío en usted, necesita llenarse de la palabra de Dios. Porque repito, los placeres de los sentidos se acaban pronto. Los placeres de los sentidos se acaban pronto. Nunca le van a satisfacer del todo. Nunca. Hay personas que por sus posibilidades económicas se van ahorita a Vallarta, 15 días. Bueno, pagan 15 días. A los 7, ya vámonos, ya me hartó el mar. Bueno, a los 3 meses, ahí se van a la sierra, a las mariposas monarca. Llegan allá y dicen, ¿y qué venimos a hacer esta locura? Tan feo que está. Ya vámonos. Los placeres de los sentidos nunca te van a llenar, nunca te van a satisfacer, siempre te van a hartar. Mis hijas, pues niñas, si fueron 1000 veces, fíjense, no exagero, si fueron 1000 veces al Zoológico Guadalajara cuando vivimos allá, si fueron 800 veces al, ¿cómo se llama el que está al lado? Selva Mágica, si fueron 600 veces al Trompo Mágico, fue poco. ¿Sabe qué hacían ya que estábamos adentro del zoológico? ¿Sabe qué hacían ya que estábamos adentro del Trompo Mágico? ¿Sabe qué hacían ya que estábamos adentro de Selva Mágica? ¿Qué cree que hacían? Papi, ya vámonos, es lo mismo. Hijas, pagué 600 pesos para entrar, ahora se aguantan. Porque cuando estábamos en la casa, llévame papi, llévame papi. Hijas, ya parece fotografía eso. Ya sabemos qué animal sigue. Ya sabemos cuántas vueltas de ese juego. ¿A qué caramba vamos? No, vamos. Ya que estábamos ahí, ya vámonos. No, ¿qué? Vámonos ni qué, nada. Ahora se aguantan. Le estoy poniendo ejemplos reales, prácticos. Este mundo harta, la Biblia no.
Por eso es que el cristiano pone el precepto en primer lugar. Casi concluyendo, veamos con la Biblia cómo un cristiano por el precepto camina en sumisa obediencia. Camina en sumisa obediencia el cristiano. Por ponerle un ejemplo, hay muchos. San Marcos capítulo 1. Por ponerle un ejemplo, San Marcos capítulo 1. Versículo 16 al 20. Cuando lo tenga me dice por favor. No, hombre, si pudiera reclamar mi dinero en el zoológico de Guadalajara, yo creo que me compraba un carro del año. Pero no se puede. San Marcos 1, 16 al 20. ¿Ya lo encontró? Dice el 16. Andando junto al mar de Galilea, está hablando del Señor. ¿A quién vio? A Simón y Andrés su hermano. ¿Qué estaban haciendo? Echaban la red en el mar, estaban trabajando porque eran pescadores. Verso 17, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Lo puede leer en voz alta el 18 conmigo, por favor? Dice, dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Qué hubo? Dice el 19, pasando ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. También ellos en la barca. ¿Qué estaban haciendo? Que remendaban las redes. Y luego los llamó. ¿Y qué dice el 20? Dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Número 1, para los que quieren ser pastores. Si usted no está trabajando, Dios no lo va a llamar. De una vez le aviso. Dios llama a los que están ocupados, no a los flojos. Hay gente que quiere ser pastor porque dice, no, ese está bien suave. Me levanto a la hora que quiero. Los servicios son en la noche. ¿Cuál es el problema? ¿Me expliqué? No, si usted es flojo, Dios no lo va a llamar. ¿Cristo a quiénes llamó? ¿Estaban ahí limándose las uñas Juan y Zebedeo? ¿Estaban checándose a ver si no traían arena a las uñas de los pies? Estaban trabajando. Aproveché a enseñarle esto. Pero el por qué lo llevé ahí con la Biblia es para que todos nos demos cuenta de que el cristiano camina en la voluntad de Dios, porque para él primero es el precepto, después todo lo que usted quiera hacer, pero primero es el mandamiento de Dios. Escuche esto, si le puede servir de algo. Todo cristiano, toda cristiana que no le muestra interés en todos los sentidos a la palabra de Dios, y se dice cristiano, pero no le muestra interés en todos los sentidos a la palabra de Dios, eso le va a decir a usted o me va a decir a mí que esa persona, el nombre de cristiano, el nombre de cristiana es solamente eso, un nombre, pero no tiene nada de Dios dentro de su corazón. ¿Me dio a entender? Un cristiano, una cristiana que no tiene interés en todos los sentidos por la palabra de Dios, le dice a usted, me dice a mí, que de cristianos solo tienen el nombre, porque no tienen nada de Dios dentro de ellos o que manifestar. Por eso, ¿qué dijo el profeta? Concluyo donde inicié. ¿Qué dijo el profeta? Isaías 8, 19 y 20. Si os dijeren, estoy en el verso 19 de Isaías 8, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hace poco me dio tristeza y rabia una señora que va con su hija con nosotros de años. Pero claro, se congregan allá cuando no hay fiestas, hace frío, no hay que ir a las albercas, etcétera, etcétera, ¿no? Se congregan cuando no hay nada mejor que hacer. Hace poco me las acabo de encontrar. Y trabaja en un restaurante, una de ellas, y salió corriendo en cuanto me vio pasar. Pastor, venga. Y yo pues, me acerqué y iba con Ami, con mi hija. Le dije, ¿en qué le puedo servir? Quiero que ore, pastor. Ah, sí, ¿y para qué o qué? No, es que llegó a mi casa un hombre
y nos echó las barajas y nos dijo que nos va a ir mal y quiero que ore. Hijos. Le dije, ¿sabe qué? Arrepiéntase. No voy a orar. Vaya con Dios, pídale perdón. Eso es brujería, señora. Fíjese a dónde llegan los que se dicen cristianos. Me acordé por esto. Si los encantadores, Walter Mercado, Madame Sassou, te dicen, ¿quieres casarte, mija? Mándame una feria, yo te consigo el marido. ¿Saben qué? ¿Qué dice ahí la Biblia? Si no dicen a la ley, ¿qué quiere decir la ley? Las escrituras. Y no dicen al testimonio. ¿Qué es testimonio? Alguien que atestigua por haber experimentado la palabra de Dios, de lo que dijo Dios. Si no es así, ¿qué dijo el profeta? Es que no les ha amanecido. ¿Qué quiere decir esa expresión? Que siguen en tinieblas. ¿Me expliqué? Que están en oscuridad. Jesús dijo, si un ciego guía a otro ciego, ¿a dónde van a caer? Pues al hoyo. Normal. Entonces, espero que el mensaje de esta noche nos haya quedado muy claro a nosotros que estamos aquí ahorita en la iglesia y a los que nos escuchan por internet, que para el cristiano y la cristiana primero es el precepto, después lo que sea, pero primero es el mandamiento. Dirigiendo empresas, muchas veces me dijeron, agarre una lana de ahí, hombre, tú eres el que genera la lana. ¿Qué no la Biblia dice no robarás? Primero es el precepto. Primero es el precepto. El cristiano o la cristiana se tiene que parar primero en lo que dice la Biblia. Yo iba a predicar a Mazatlán, donde dirigía la iglesia una mujer, era una pastora, así quiso Dios. ¿Saben por qué esa mujer se divorció del marido? Porque el marido quería tener relaciones depravadas. Y ella le dijo, primero yo soy cristiana, segundo soy sierva de Dios. ¿Quieres seguir conmigo? Tienes que llevar una relación pura, si no, ahí muere. Y dijo el marido, pues ahí muere, porque yo quiero lo que quiero. Se divorció la pastora. ¿Me expliqué? Y el marido se decía cristiano. Yo le dije, cuando me enteré, dije, la felicito, hermana, porque ese de cristiano solo tenía el nombre. Primero es el precepto, después lo que usted quiera, pero primero es el precepto de Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por enseñarnos en este servicio en específico, que los cristianos, los nacidos de nuevo, para nosotros primero está tu palabra. Primero te consultamos a ti. Primero vemos en la Biblia qué dice y después tomamos decisiones. Si nosotros queremos poner un negocio y lo queremos poner con socios, pero esos socios son inconversos, la Biblia dice no te unas a yugo desigual. Ahí aplica esa verdad, porque ¿cómo yo me voy a asociar a un negocio con gente del mundo, con gente que son hijos del diablo? Así dice 1 de San Juan 5:19. Y tantas cosas que le sucede al hijo, a la hija de Dios. Señor, ayúdanos a tu pueblo, por favor, a estar apercibidos, a ir a la Biblia todos los días. Y como decía el rey David, a estimularnos a disfrutar tu palabra más que cualquier otra cosa, y sobre todo a inclinar nuestro corazón a los dichos de tu boca más que a cualquier otra cosa. Señor, yo sé que tu iglesia está en un proceso. Yo sé que tu pueblo, tus hijos, tus hijas, estamos caminando en un proceso. Pero por favor, es necesario dejar ya atrás lo del mundo, hacer morir ya lo terrenal. Ya bastó el tiempo pasado para haber hecho lo que le agradaba a la carne. Pero de aquí en adelante, por favor, te lo suplico en el nombre de mi Señor Jesucristo, que nos des convicción de caminar en tu verdad, de andar en el Espíritu y ya no proveer para la carne, mucho menos satisfacerla. Gracias por el mensaje de esta noche. A ti sea la gloria y la honra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.